la arquitectura barroca y el rococó. Los integrantes del grupo son Alison Segura, Nicole Peguero, Marilesia Acevedo y Fausto Castillo. En este caso, yo, Alison Segura, les estaré hablando acerca de la arquitectura barroca. La arquitectura barroca se inició entre el siglo XVI a mediados del siglo XVIII, de la primera mitad del siglo XVIII. Surgió en Italia y desde allí se extendió a toda Europa y América Latina por la colonización. En la arquitectura barroca domina la riqueza ornamental, la monumentalidad, el efectismo, la teatralidad y la espectacularidad. Sin embargo, el barroco no fue un estilo unificado en sí, sino que es más una tendencia que se interpretó de manera particular en cada país y región. Dada esta introducción de la arquitectura barroca, pasamos a lo que es sus características. Bien, de las características a mencionar está las largas y estrechas naves que son reemplazadas por estructuras más amplias y en ocasiones circulares. De igual manera que en la pintura, aquí se emplea la luz para generar emociones sobre el espectador o visitante de la iglesia. Las técnicas como el claroscuro o de iluminación uniforme a través de grandes vidrieras. En este caso también se decoran los edificios interior y exteriormente de una manera muy exagerada y opulente para mostrar riqueza, como se puede ver en pantalla. También se dibujan frescos a gran escala en los techos de las estancias. La fachada externa se caracteriza a menudo por una proyección central dramática. También se emplean efectos ilusorios como el trampantojo, que este consiste en engañar a los espectadores haciéndoles creer que ven algo distinto a lo que en realidad ven. Este se combina entre la arquitectura y este se combina entre la arquitectura y la pintura. Se emplean columnas marianas, sobre todo en los países católicos, para dar gracias por el fin de la plaga en la Edad Media. Vamos con las otras características, que son el dinamismo y compositivismo. Y de las otras características se encuentra el dinamismo compositivo y entre las otras características se encuentra el dinamismo compositivo y el movimiento aplicado a la arquitectura. Este se centra más, por ejemplo, en las ondulaciones para muros interiores y fachadas, así como también las columnas. La proyección arquitectónica policéntrica, que aquí las edificaciones barrocas poseen diversos centros o ejes según la complejidad del diseño, en lugar de restringirse a figuras con un único eje central, como por ejemplo un círculo, un cuadrado, o en este caso también la cruz griega. Otras figuras o mediante nuevas y atrevidas combinaciones de las figuras mencionadas. También la preferencia por la línea curva. La arquitectura barroca prefiere el uso de las líneas curvas y las superficies ondulantes. En este sentido, abandonan las líneas rectas y las superficies planas, que este va muy ligado de la mano de las preferencias por las plantas elípticas y mistelíneas, que se usan formas también de la naturaleza para la proyección de plantas inusuales. La búsqueda de la infinitud, que es el propósito del dinamismo, que fue diluir los límites espaciales y crear un efecto de continuidad e infinitud mediante la forma abierta, que implica el suavizado de líneas y volúmenes segmentados. El nuevo uso de órdenes arquitectónicos también,
que los órdenes barrocos desarrollan especialmente el orden salomónico, el orden colosal y las columnas tipo estípite y las columnas tipo estípite, a las que eventualmente suman órdenes estilo oriental, se podría decir. Bien, el orden salomónico, el orden salomónico, inspirado en la descripción bíblica del Templo de Salomón, consiste en un fuste torso. El orden salomónico, inspirado en la descripción bíblica del Templo de Salomón, consiste en un fuste torso o entorchado cuya torsión suele dar 6 vueltas. Este fuste también se erige sobre una basa y culmina en un capitel. También suele rematarse con motivos tomados de los órdenes clásicos conocidos, especialmente el orden toscano y el compuesto. También aquí encontramos el orden colosal o gigante, que consiste en columnas colosales cuya altura se extiende a lo largo de varios niveles o plantas. Ya en el Renacimiento, por ejemplo, se hicieron proyectos con este tipo de columnas, lo que muchos no llegaron a construirse, pero su uso se extendió en el Barroco. Y por último, el estípite, que es una palabra que designa a las columnas troncopirámides invertidas, se podría decir, las cuales son de origen micénico, que fueron muy utilizadas en el Barroco, especialmente en el Barroco latinoamericano, que podían decorarse con todo tipo de formas vegetales, animales o antropomorfas. Ah, también a destacar el desarrollo del urbanismo, que la arquitectura del barroco también dio un lugar muy importante al desarrollo de complejos urbanísticos como jardines, áreas ciudadanas o cierto tipo de residencias. Desarrollan ampliamente las avenidas y las plazas redondas elípticas inscritas dentro de una red conectada. Asimismo, con frecuencia existía una relación de conjunto entre el edificio barroco y el espacio circundante. Vamos a pasar así a los arquitectos más destacados del barroco, empezando por Carlo Maderno. Carlo Maderno fue un arquitecto italiano recordado como uno de los padres de la arquitectura barroca, ya que sus fachadas, por ejemplo, esta misma de Santa Susana, de la Basílica de San Pedro y San Andrés del Valle, fueron de importancia clave en la evolución del barroco italiano. Asimismo, pasamos a Pietro da Cortana. Fue un pintor y arquitecto italiano cuyo nombre verdadero era Pietro Benedetti, uno de los pintores más destacados del barroco del siglo XVII. Las obras más importantes de Cortona son los frescos ilusionistas ya mencionados, que es una característica principal de la arquitectura barroca. También como manifestaciones del arte barroco, exactamente. Hasta entonces, las pinturas de las bóvedas se habían dividido en compartimientos o secciones, cada uno representando una escena o episodio particular. Cortona, en su enorme fresco Alegoría de la Divina Providencia y el Poder de Barberini, 1636 hasta 1639, para el Gran Salón del Palacio Barberini en Roma. Libera una pintura de sus compartimentos restringidos, desplegando la escena dentro de una composición unificada que se desarrolla a cielo abierto. De este modo destaca el movimiento, el colorido y un gran sentido de profundidad como arquitecto. Como arquitecto, Cortona realizó diversas iglesias romanas,
como Santa María de la Paz, 1657, que la fachada tiene un pórtico semicircular entre dos alas cóncavas, creando así un efecto escenográfico propio del barroco. También su pintura influyó en el arte europeo del siglo XVIII, del mismo modo que su arquitectura. Su arquitectura se caracterizó por ser contemporánea. Vamos a pasar así a Gian Lorenzo Bernini. Fue un escultor, arquitecto y pintor italiano. Bernini es el gran genio del barroco italiano, heredero del barroco arquitectónico de Europa, de sus realizaciones para San Pedro. Aquí destaca el baldaquino sobre el altar mayor y el grupo escultórico de los padres de la iglesia, observando así que a través de las columnas del baldaquino ofrece efectos de una gran fuerza teatral, tal como pretendía el artífice. Continuamos con Borromini. Borromini fue un arquitecto suizo-italiano considerado como uno de los máximos exponentes del barroco, que formó parte del equipo Bernini, tendrá una enemistad con que durará toda su vida. Bernini fue un arquitecto suizo-italiano que se posiciona como el principal arquitecto de Roma. En 1667 cae la mala noticia de que se suicidó en Roma a la edad de 68 años. Pero obviamente antes de esto sucedido, diseñó superficies curvas, cóncavas, convexas, elípticas y sinuosas. De la composición geométrica versus la composición geométrica y la composición modular y antropomórfica. Este estudió manuales arquitectónicos y la obra de Miguel Ángel. Su arquitectura se viene centrando más en los sentimientos que en la razón. Número 1, orden gigante, utilizando forma complementaria y alternada. Número 2, utiliza una planta central, características de las iglesias barrocas. 3, el dinamismo espacial. Número 4, el uso de la luz. 5, incorporación de la escultura, ya que los arquitectos destacados del barroco, aparte de ser arquitectos, primero fueron pintores, escultores, antes que otra cosa, y en sus obras destacaban sus proyectos. Como número 6, los materiales simples y económicos, y 7, el esquema geométrico modular. De los edificios del arte barroco más importantes se encuentra el Palacio de Versalles. Edificios más importantes del arte barroco se encuentra el Palacio de Versalles. El estilo arquitectónico del Palacio de Versalles es barroco y surge de un arte majestuoso al servicio del Estado. Los grandes palacios de la época suelen tener un cuerpo alargado y con dos alas hacia el jardín. Las cubiertas son de estilo francés que forman grandes cuerpos prismáticos muy altos en los que se abren buhardillas. La construcción, por ejemplo, del palacio se hizo con las siguientes características. Predomina un eje longitudinal que tiene como centro un gran patio. Este también organiza todo el conjunto y muestra una escala monumental, lo cual responde al poder que quería mostrar Luis. A su vez,
en el que quería mostrar Luis XIV. A su vez, en este eje longitudinal es contrarrestado con una fachada alargada. También se encuentra el Museo de Hermitage, que este se encuentra en el Palacio de Invierno, construido entre 1754 y 1762. Este palacio se caracterizó por la arquitectura barroca rusa a mediados del siglo XVIII. Un edificio de planta rectangular con una hermosa fachada que fue destruido por un incendio, y los arquitectos que llevaron a cabo su reconstrucción introdujeron nuevas innovaciones de decoración. Dos más está la Plaza de San Pedro del pasado hasta nuestros días. La Plaza de San Pedro en sus inicios era rectangular, la que se muestra aquí. Sin embargo, la Plaza de San Pedro en sus inicios era de una forma rectangular, sin la columnata que vemos actualmente. Pero este espacio se modificó porque el sonido del discurso del Papa se perdía y no conseguía su objetivo, acoger a los feligreses. Por otra parte, el conjunto de las 284 columnas tiene además una doble función: que el sonido envuelva a todos los creyentes y también transmitir la seguridad del interior del corazón. La Plaza de San Pedro. En sus inicios era rectangular, sin la columnata que vemos actualmente, pero este espacio se modificó debido a que el Papa no podía dar correctamente su discurso. También añadir que ambos lados de las columnatas tienen 70 santos, con un total de 140 santos que protegen la plaza desde la parte superior y la parte central de la plaza. También se encuentra el testigo mudo de la muerte de San Pedro, un obelisco utilizado en la época de Nerón, en el estadio de Gallo y de Nerón, junto con dos fuentes laterales para que la plaza quede completamente simétrica. Como se puede observar aquí, la Fontana de Trevi. La Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi es una de las mayores fuentes con cerca de 40 metros de frente, ubicada en Roma, Italia. Esta fue inaugurada en 1761 tras 30 años de su construcción. Es una fuente de estilo barroco que representa a Neptuno, dios del mar, domando las aguas. Esta está adosada sobre la fachada del Palacio Poli, porque así lo quiso el Papa Urbano VIII, para así darle continuidad a la arquitectura barroca centralizada en Roma. La arquitectura sagrada del periodo barroco tuvo sus inicios en el paradigma italiano de la basílica, con una nave y cúpula en el crucero. Las formas, creo que aquí se puede apreciar, las formas. Okay. Para así continuar con la arquitectura barroca en Roma. La arquitectura sagrada del periodo barroco tuvo sus inicios en el paradigma italiano de la basílica con nave y cúpula del crucero, como se puede apreciar. Las iglesias manieristas se ejemplifican en Segundo Jesús, una ruptura de ideal renacentista, o sea, Segundo Jesús, la iglesia de Jesús, una ruptura del ideal renacentista de la iglesia de planta central.
Este había sido diseñada por Giacomo Basorotti de Vignola en 1568. También fue la primera que sirvió de modelo de la iglesia de los jesuitas. Su interior era un ejemplo como el clasicismo romano, que podía combinarse con una simplicidad a gran escala, altas ventanas que perforan la bóveda de cañón y un anillo de ventanas en el tambor y la cúpula para iluminar con luz natural e interior, creando así ventanas que perforan la bóveda de cañón y un anillo de ventanas en el tambor, okay, creando un dramático contraste de luz y oscuridad en un espacio relativamente difuso. Una de las primeras edificaciones romanas que rompió con esas convenciones fue la iglesia de Santa Susana, mencionada, ya diseñada por el arquitecto Carlo Maderno en 1596, cuya construcción se finalizó en 1603. El ritmo dinámico de las columnas y pilastras, la masa central, los elementos salientes y la decoración condensada en el centro añaden complejidad al edificio, lo cual aquí se puede decir que hay un juego incipiente con las reglas del diseño clásico, pero que todavía mantienen el rigor que tenían los techos abovedados. Aquí también que en el centro de la arquitectura barroca italiana, eh, el centro de la arquitectura barroca italiana es Roma, donde se producen grandes cambios mediante transformaciones ornamentales. Esa ciudad se embellece mediante grandes fachadas, puentes, arquitecturas efímeras, etc. Ya mencionados, parte de su monumento y fuente. También aquí hay un interés por la monumentalidad, expresión del poder de la Iglesia Católica. El arte propaganda, las características principales fue la utilización de composiciones basadas tanto en la planta como en el alzado, líneas curvas, elipses, espirales y la creación de formas cóncavas y convexas que se alternan en el espacio, creando así un conjunto ilusorio apoyándose en el papel que juega a la luz. Los espacios interiores son amplios y con superficies curvas. La decoración es rica y colorista. La pintura, la escultura y los estruncados se funden con la arquitectura para crear un conjunto eh, artístico teatral. El edificio se convierte en una escenografía, creando así perspectivas que ocultan la dimensión real del edificio, diseño urbano con carácter escenográfico. Hasta aquí mi parte. Mi compañera Marileisi Acevedo continuará. Gracias.